Hola, hola, ¿qué tal? Y continuando con más mercados por expertos en este espacio, nuestro espacio llamado Revolución en Valores, un proyecto representativo, inclusivo y federal. En el día de hoy nos visita alguien muy especial. Él es rabino, doctor en filosofía, investigador, profesor de distintos posgrados. Realmente su entrega y su abrazo a los valores es fundamental y crucial en su vida. Él también ha sido designado miembro titular de la Academia Pontificia del Vaticano para la Vida. Con nosotros el rabino Fernando Slagen. ¿Qué tal, rabino? ¿Qué tal? Muchas gracias por haberme invitado. Por favor, gran placer tenernos con nosotros, con todos nuestros amigos de nuestra casa de Revolución en Valores, aquí bajo el amparo de nuestro magazine Mercados por Expertos, que cada vez va ganando más y más adeptos. Rabino, bueno, como usted sabe, hace tiempo que nosotros deseábamos tenerlo, sabemos de su entrega, de su abrazo a distintas temáticas por las cuales está atravesada su vida y cómo esos valores los conjuga con la función y la encomienda que tiene a su cargo, que es nada más y nada menos ser el director de cultura de la AMIA, ¿no es cierto? Entonces, nuestra primera pregunta sería cómo es posible conjugar precisamente estos valores y demás que a usted lo atraviesan con una labor cultural dentro de la AMIA y en todo el entramado en una sociedad en donde también sabemos que el catolicismo, si se quiere, tiene mayor preponderancia, ¿no es cierto? Pero abraza tanta amistad con la colectividad, con los hermanos judíos. Sí, es una muy buena pregunta. Todo empezó con la confluencia entre mi formación religiosa, rabínica, con mi formación científica en filosofía, a partir de lo cual encontré un espacio en el cual desarrollarme académicamente, que fue la bioética. Bien. La bioética, que es la disciplina que estudia los aspectos normativos de determinadas accionares como la medicina, medio ambiente, desde lo académico. Ahora, desde la parte de gestión en cultura, como director del Departamento de Cultura de AMIA, el desafío fue el mismo. Bien. Es decir, tratar de abordar desde el punto de vista académico, desde el punto de vista cultural, en su sentido más extenso, toda una agenda de cursos, conferencias, una agenda artística de ópera, teatro, es decir, toda una agenda de actividades que tenemos en el Departamento de Cultura que la implementamos no solamente en el mítico edificio de Pasteur 633, que tiene un auditorio para 220 personas, con todo un equipo profesional a cargo, sino también en otras instituciones comunitarias de Capital Federal y del interior, implementando aproximadamente unos 150 espectáculos por año, muchos de ellos producidos por el propio departamento, ciclos de ópera, teatro por la identidad, conciertos, así como también aproximadamente unos 220 cursos y conferencias por año en su modalidad presencial y también en su modalidad virtual, que lo hace mucho más federal y al alcance de todo el mundo. Es decir, la misión aquí fue democratizar la cultura en cuanto a tener la mayor cantidad de llegada en cuanto al público absolutamente heterogéneo. Bien, todas las actividades están abiertas a toda la sociedad, no hace falta ser socio de AMIA, no hace falta ser judío, cualquiera viene, se anota en la actividad y puede participar, venir a las obras de teatro, a los conciertos, a todos. Qué importante aclararlo esto, rabino, porque sí, el común de absolutamente. la gente podría pensar que no, es un círculo más No, bien, en números absoluto. clausus, un círculo cerrado en el En cual absoluto. no tengo, y en verdad la religión judía y todo lo que rodea al es culto inclusiva, tiene, tal cual. pero genial, porque tiene cosas por demás interesantes, de las cuales también los católicos nos podemos nutrir y mucho, y cualquiera fuere la religión o no, ¿no es cierto? De hecho, cualquier persona puede acceder a la página que es cultura.amia.org.ar y desde allí ya reservar sus cupos para los cursos, para las conferencias o para las obras de teatro, toda la parte artística, desde allí mismo, sin ningún otro requerimiento que nombre, apellido, en fin. Qué interesante. En ningún momento se le requiere ninguna otra
ninguna otra condición. Ese es uno de los objetivos también de AMIA, de ser un punto, el Departamento de Cultura de AMIA, de ser un punto de encuentro entre la comunidad judía y la sociedad en general. Fantástico, realmente. Bueno, hablando precisamente de comunidad judía y de sociedad en general, es imposible no preguntar, evitar esta consulta, esta pregunta, este interrogante acerca de cuál es su posición acerca de la investigación y cómo se está llevando a cabo hace años toda la investigación que rodea el atentado de la AMIA. Sí, es una pregunta, yo quiero aclarar que yo no soy el vocero de AMIA, digamos, yo no pertenezco a comisión directiva, mucho menos represento legalmente a AMIA, para eso AMIA tiene su abogado, pero desde la posición de ciudadano de a pie o de miembro de la comunidad judía, bueno, yo creo que como todo el mundo ve, que es una causa que ya ha tomado demasiado tiempo, 25 años, ¿no es cierto? 25 años de impunidad, que lo que se hizo hasta ahora lento, pero hay una cuestión, creo que vale la pena recalcar hoy, con justamente la serie en Netflix sobre el caso Nisman, que no hay que dejarse confundir entre que no hay ningún detenido, el hecho de que hasta ahora no hay detenidos, con el hecho de que no se sabe lo que pasó. La causa AMIA, de hecho AMIA ha editado un libro con lo actuado en la causa, un libro de unas 700, 800 páginas, en donde ahí se resume todo lo que ya está probado apodícticamente en la justicia, como por ejemplo que fue un atentado con una camioneta Traffic, el conductor, la implicancia de la organización Hezbollah. Es decir, hay cosas que se saben, no es que no se sabe nada, hay cosas que se saben y de lo que se sabe mucho. Muchísimo. Ahora, no hay detenidos, son dos cosas distintas. El hecho de que no haya detenidos, que no haya nadie preso o condenado, no quiere decir que no se sepa. Saber se sabe. El tema es que no hay detenidos, no hay condenados, y esto obedece, bueno, a la lentitud, a la impericia, también muchas veces de la justicia argentina, la falta muchas veces también de la cooperación internacional para atraer a los sospechosos a declarar en el ámbito natural donde se cometió el delito, que es en la Argentina. En fin, muchas otras variables que hacen que este caso, a 25 años de sucedido, siga quedando impune. Digamos, este caso que no es uno más, es el mayor atentado terrorista que sufrió la República Argentina, en donde es un atentado que no fue contra la comunidad judía, fue contra la Argentina. Por supuesto. Digamos, de los 85 fallecidos en el atentado, uno puede ver que no necesariamente eran judíos, gente que caminaba por la calle, empleados de AMIA, digamos que no son judíos. No fue un atentado contra la comunidad, se eligió a la comunidad como blanco, pero fue un atentado contra la Argentina y contra el pueblo argentino. Claro que sí. Sí, nosotros batallamos en distintos programas, traemos esta temática más allá de lo cercano que estamos en la fecha de conmemorar distintas cuestiones, ¿no? Este aniversario que es tan trágico, ¿no es cierto? Tal cual. Tantísimos años no encontrar solución. Rabino, nosotros sabemos por distintos trascendidos, por notas radiales, en distintos programas de televisión, usted es una persona no solo muy comprometida, sino que cuando habla también su voz se hace sentir. Hace semanas atrás nos llegó una nota en un diario digital muy interesante acerca de el título, lo compartimos con nuestros televidentes, La política en default moral. Correcto. Algo así, ¿no es cierto? Sí, correcto. Que el rabino, de su autoría, lógicamente, y realmente dejó ver unas ideas muy interesantes que nos parece importante compartir con nuestra audiencia, porque entendemos que es el nudo, ¿no es cierto?, de la crisis de valores, que es un poco lo que nos conjuga, lo que nos convoca como programa nosotros, que atraviesa nuestra querida Argentina, ¿no es cierto? Sí, este fue correcto. Efectivamente fue un artículo publicado hace un par de semanas, en donde lo que quise manifestar dentro de lo que es el espacio de un artículo periodístico, ¿no es cierto? Sí. Pero sí manifestar clara y contundentemente que la crisis en la Argentina no es una crisis económica, no es una crisis judicial, es decir, no es una crisis que se le puede atribuir a un ámbito de la vida cotidiana,
o a un ámbito de un poder en particular, Exacto. sino que es una crisis moral y por sobre todo de la clase política. Y ahí no me refiero a gobiernos, digo, es transversal a todos los gobiernos, a todos los partidos políticos. Absolutamente. Y digo partidos políticos y no necesariamente personas, porque hay personas decentes, hay personas, digamos, trabajadoras, pero la clase política en general y por ende también la ciudadanía tiene una crisis moral. Crisis moral en el sentido de que ya no existe la pregunta por la vida buena y recta. Exacto. Ya no hay reflexión. Al no haber pregunta, no hay reflexión. La preponderancia de la voluntad subjetiva por encima del abrazo de la rectitud y Correcto. valores que son inmutables. Correcto. ¿No es Yo ahí digo justamente que es nuestra bandera, precisamente. Claro, yo digo que la política como la actividad para la administración del poder en favor y en bienestar de la ciudadanía, ya dejó de construir jerarquías que demandan respeto, pero demandan respeto por su autoridad ganada con el esfuerzo, con el logro, con el mérito. Dejó de instalar un orden normativo y la ley como restringente de las pasiones y de los deseos subjetivos para hacer, o sea, subvirtió el orden social para hacer de la autonomía subjetiva, de la autopercepción, la propia ley. Entonces, cuando eso se lo reviste de libertad, se lo mal reviste de libertad, se confunde también libertad con abandono. Y el ejemplo es muy claro. Todo el mundo sabe el ejemplo bíblico que cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto. Claro. Sale de la esclavitud de Egipto y va al desierto. No hay ningún lugar en donde uno deba exacerbar más y desarrollar más sus instintos, de su parte animal, para sobrevivir que en el desierto. Claro, sin embargo, ahí es donde Dios le da la ley. Parece paradójico. Es decir, en vez de abandonarlos a sus pulsiones, les da la ley. Digamos, la enseñanza de esto es que la ley es lo que provoca la libertad. La restricción de las pasiones, de los deseos, es lo que otorga la libertad. Lo otro es abandono. Entonces, cuando la clase política, la política, no puede resolver la pregunta, que es cómo articular el bien particular, cómo articular el interés, la preferencia, el deseo del sujeto con un orden normativo, con una legalidad que coacciona como cualquier legalidad, y lo que hace es hacer que esa legalidad coaccionante o hacer que ese orden normativo sea la propia subjetividad, entonces el contrato social ya no tiene sentido, porque la ley deja de ser gravitante, las instituciones dejan de ser serias, la ley se transforma simplemente en un aparato o un instrumento que legitima los propios deseos, y eso provoca anomia, provoca autorreferencialidad, y ya se corroe el tejido social. Y si a eso encima le sumamos lo que hoy está provocando, que es parte del mismo default moral, que ya se establece como algo innato a la función pública, la falta de vergüenza, el pudor, la pérdida del pudor. Es notable y lo están incorporando los niños y los jóvenes. Es un punto de no retorno. ¿Por qué? Porque ya en la propia filosofía griega, por supuesto en la Biblia, y esto es un valor común al cristianismo, al judaísmo, al islam, incluso Kant mismo, como el gran padre del eticismo secular y hasta incluso del derecho penal, todos dicen que la vergüenza tiene carácter expiatorio porque es el único sentimiento autorreferencial del cual uno no puede escaparse, uno no puede desdoblarse de sí mismo, que obliga al que siente vergüenza por alguna acción a, al menos, si bien no reparar esa acción, no volverla a repetir. Claro, repelerse. Por eso dicen que la vergüenza es el primer sentimiento o el sentimiento primigenio de responsabilidad. Uno está obligado a dar respuesta por sí mismo y, por ende, la primer justicia, cuando uno hace justicia para consigo mismo. Si uno ya no tiene vergüenza, obviamente ya no va a tener responsabilidad para consigo mismo,
no va a hacer justicia para consigo mismo, mucho menos para terceros. Claro que Y sí. hoy estamos viendo esta falta de pudor, esta falta de vergüenza en donde hay una ética de la mismidad, en donde la persona, o mucho más, un funcionario puede hacer o decir lo que quiera, Lo que le plazca. lo que le plazca, y al Sí, otro día porque- decir lo contrario. Exacto, y además, Rabino, fíjese qué notable que ya no se atacan ideas. Qué importante volver a instalar Claro. la discusión de ideas, que Claro. obviamente muchos espacios y personas puntualmente lo han dejado ver esta crisis en la que estamos. Las discusiones parecieran ser fraudulentas, en donde no ataco una posición, sino a la persona, a Son la falaces, calidad. cometen el argumentum ad hominem, Caemos tal cual. exactamente en la Tal cual. falacia esta, ¿no es cierto? Yo ataco a la persona porque no puedo atacar el argumento. Absolutamente. Tal Entonces la discusión ya se torna fraudulenta. Qué Tal cual. importante poder hacer el insight, como decía un psicólogo que tuvimos Claro, claro. anteriormente en otra edición, y poderlo advertir esto en las discusiones futuras, ¿no? En Y la corregirlo. política. Y corregirlo. Y corregirlo. Porque hay gente que no lo advierte. Ramiro, también es inevitable consultarle, y más con su designación como miembro titular, tal como dijimos en la apertura, de la Academia Pontificia del Vaticano, a favor, digamos, que propende los valores que defienden la vida. ¿Cuál es su opinión acerca de los últimos trascendidos de nuestro presidente, de nuestro mandatario, que estaría enviando el proyecto acerca de la posibilidad de despenalizar el aborto y demás, ¿no es cierto? Es una excelente pregunta como usted la está planteando, porque efectivamente él habla de despenalizar. Y justamente en la discusión anterior que se dio en la Cámara de Diputados, en senadores, de la cual yo, gracias a Dios, tuve el honor de participar, y justamente como ejemplo de lo que veníamos hablando anterior, de este default moral, ¿no es cierto?, de este relato acomodaticio, ¿no es cierto?, que se impone en ciertos medios y que tergiversa hasta la propia realidad empírica, se quiso confundir lo que es la despenalización con la legalización. Claro. El A ver si presidente lo Alberto podemos Fernández, aclarar. claro, habla de despenalizar, por lo menos eso es lo que está en los medios, ¿no es cierto? Despenalizar es cuando una acción considerada delictiva, criminal, en fin, una acción que transgrede determinado código legal, no deja de transgredirlo, pero no se lo penaliza. Bien. Por ejemplo, el hurto famélico. Cuando alguien hurta, roba en término vulgar, porque tiene hambre, para comer. Nadie dice que está permitido eso. No, el robo está prohibido y está penado. Ahora, en esa circunstancia hay un atenuante. Entonces no se lo penaliza. Que es totalmente distinto de legalizar esa práctica. Bien. Que significa la garantía por parte del Estado para cometer esa acción. Bien. Es lo mismo que yo dijera legalizar el hurto famélico, es decir, darle la garantía a la persona para que pueda robar en condiciones seguras cuando tiene hambre. Es un absurdo, es un despropósito. Son dos cosas distintas. Diferentes. Una cosa es legalizar el aborto a demanda. Aborto a demanda me refiero al aborto porque simplemente el haber quedado la mujer embarazada, que tiene una corresponsabilidad también respecto de la pareja, porque la pareja también hizo que la mujer quede embarazada, no nos olvidemos también de la pareja, ¿no es cierto?, tan responsable como la mujer, en una relación sexual consentida, a sabienda de esos riesgos, y simplemente no lo digo en términos peyorativos, pero digo meramente. Sí, en forma antojadiza. Claro, porque desean ese embarazo interrumpirlo porque es incómodo conflictúa con sus para intereses, la continuidad de su vida. Claro. quiere abortar. Es decir, aquí la pregunta es, ¿hasta dónde yo tengo derecho a matar la vida de un ser humano? Y digo vida de un ser humano porque no en términos religiosos, no en términos morales, en términos científicos. Absolutamente. La Academia Nacional de Medicina reconoce vida humana por su propio genotipo a partir de la concepción. Entonces, la pregunta es, ¿qué derecho yo tengo sobre un ser humano vivo en su etapa primigenia, pero genotípicamente ser humano vivo, más allá que fenotípicamente durante las primeras semanas no tiene antropomorfismo?
Por supuesto. ¿Qué derecho tengo yo a matar ese ser humano vivo porque conflictúa con mis intereses? Es muy claro, Rabino, son muy claras sus exposiciones. Bueno, el tiempo, como todos sabemos, es bastante tirano en la televisión, pero también nos interesa que difunda, que nos pueda mencionar el último libro que usted ha elaborado para poderlo compartir nuestra audiencia y que de seguro va a ser un éxito total. Cuéntenos un poquito. Sí. Ya, digamos, como usted bien dijo antes, la designación, y siempre le agradezco al Papa Francisco porque él es el que designa a los miembros, obviamente a través de todo un consejo, digamos, ¿no? Pero yo siempre le agradezco al Papa Francisco el haberme nombrado como miembro titular de la Pontificia Academia para la Vida, que es la Pontificia Academia de Ciencias Bioéticas. De hecho, el primer rabino integrante como miembro titular de dicha academia, que implica obviamente un desafío, una responsabilidad mucho mayor, ¿no es cierto? A través de trabajo conjunto, todos los años hay asambleas. Ahora, de hecho, a fines de febrero está la 26ª asamblea, en donde el año pasado publiqué un libro sobre biotecnología y judaísmo, en donde abordo todo tipo de temas muy actuales como clonación humana, subrogación de vientre, inseminación artificial o técnicas de reproducción asistida, trasplante y donación de órganos, desde el punto de vista del acervo cultural legal judío, para mostrar cómo desde el judaísmo, y sin necesariamente ser creyente ni adherir al judaísmo, propongo herramientas que ayuden y que enriquezcan la discusión para lidiar y terminar de resolver ciertos problemas que se dan desde el punto de vista académico, y el aporte del judaísmo desde su particularidad a la problemática universal o social. Fantástico, Rabino. Realmente muy agradecidos. Estaremos allí firmes en la presentación, siendo testigos de tal éxito. Y nosotros continuamos. Muchísimas gracias a usted con más Mercados por Expertos.